Mi nombre es Sofía Serrano. Tengo 32 años y hace 6 meses mis padres me demandaron por 650.000 euros por un chalet al que nunca acepté hacer frente. Le compraron a mi hermana Marina una casa de 4 dormitorios en las afueras y en secreto pusieron mi nombre en la hipoteca como avalista sin mi conocimiento ni consentimiento. Me enteré a través de una carta de reclamación de deudas. Cuando llamé a mi madre, temblando, exigiendo una explicación, dijo 5 palabras que todavía resuenan en mi cabeza. Decidimos que debías pagar tú. Cuando me negué, no se disculparon. Me llevaron a los tribunales. Marina testificó en mi contra, alegando que había hecho una promesa verbal en la cena de Nochebuena de hacía 2 años. Pero había algo que no sabían, algo que había guardado en una carpeta durante años, esperando el día en que necesitara pruebas de que no estaba loca. Antes de contaros lo que pasó en esa sala, por favor, tomad un momento para darle a me gusta y suscribiros, pero solo si conectáis de verdad con esta historia. Me encantaría saber desde dónde me estáis viendo y qué hora es allí. Dejadlo en los comentarios. Dejadme que os lleve al principio para que entendáis cómo me convertí en la villana de la familia por el crimen de decir no. Al crecer, en la casa de los Serrano había 2 hijas, y todo el mundo sabía cuál importaba más. Marina era la niña de oro, cálida, encantadora, siempre sabía qué decir en las cenas familiares. Se reía de los chistes de papá, ayudaba a mamá en la cocina sin que se lo pidieran y de alguna manera se las arreglaba para que cada pariente sintiera que era su persona favorita. Los profesores la adoraban, los vecinos la saludaban cuando pasaba. Era el tipo de hija de la que los padres presumen en la parroquia. Y luego estaba yo. Era callada, centrada. Prefería los números a las conversaciones triviales, las hojas de cálculo a los cotilleos. Mientras Marina coleccionaba cumplidos, yo coleccionaba sobresalientes. No porque anhelara la aprobación, sino porque la precisión tenía sentido para mí de una manera que la gente nunca lo tuvo. Cuando aprobé el examen de acceso al registro de economistas auditores a los 26 años, llamé a casa esperando felicitaciones. La respuesta de mi padre: ¿y para cuándo te casas como tu hermana? Marina se había casado con David Cortés a los 24 y tuvo 2 hijos a los 28. Mis padres les ayudaron con el alquiler durante 5 años seguidos, transferencias cada mes, sin hacer preguntas. Cuando me gradué con un préstamo para mis estudios, lo pagué yo sola. Nadie se ofreció. Nadie preguntó si necesitaba ayuda. Cada día festivo, el mismo guión. Mamá veía a Marina mecer a un nieto en su regazo y luego se giraba hacia mí con esa mirada, la que decía que me faltaba algo esencial. Deberías aprender de tu hermana, me decía, dándome palmaditas en la mano como si yo fuera un proyecto que aún no había abandonado. Marina sabe cómo hacer que la gente la quiera. Dejé de esperar elogios cuando me di cuenta de que nunca los obtendría, sin importar lo que lograra. Las reglas eran diferentes para mí, siempre lo habían sido. Simplemente no sabía cuán diferentes hasta que necesitaron algo que yo tenía. La etiqueta llegó gradualmente, y luego de golpe. Sofía, la egoísta. Comenzó hace 3 años, cuando Marina llamó pidiendo 14.000 euros. Necesitaba un coche nuevo. El viejo tenía problemas con la caja de cambios y el trabajo de David no cubría los gastos como antes. Prometió devolvérmelos en 6 meses. Dije que no porque no los tuviera, sino porque todavía me debía 7.500 euros de la última vez, dinero que nunca volví a ver, por el que ni siquiera me dieron las gracias. Mamá llamó esa noche llorando. ¿Cómo puedes ser tan fría con tu propia hermana? 6 meses después, Marina me pidió que fuera su avalista para el contrato de alquiler de su piso. El propietario quería un garante, y su solvencia no era suficiente. Me negué. Le expliqué que ser avalista significaba una responsabilidad legal, que si ella no pagaba, yo sería la responsable. La respuesta de papá fueron 3 semanas de silencio, sin llamadas, sin mensajes. El trato frío aplicado con precisión quirúrgica. Luego vino la fiesta del 5º cumpleaños de mi sobrino. No pude asistir. Tenía una fecha límite para una auditoría importante de un cliente. Faltar significaba arriesgar mi trabajo. Envié un regalo. Llamé para disculparme. Marina publicó en Facebook esa noche: la familia siempre debe ser lo primero. Qué triste cuando algunas personas lo olvidan. 47 me gusta, 12 comentarios de acuerdo con ella. Tía Patricia escribió:
Algunas personas solo se preocupan por sí mismas. Después de eso, empecé a guardar registros. Cada petición, cada negativa, cada chantaje emocional que seguía. Creé una carpeta en mi correo electrónico llamada Peticiones Familiares. No por rencor, sino porque cuando te dicen que estás loca con suficiente frecuencia, empiezas a necesitar pruebas de que no lo estás. Esa carpeta se convertiría en lo más importante que poseía. Simplemente aún no lo sabía. El sobre parecía normal. Membrete estándar del banco. Mi nombre y dirección impresos en esa fuente impersonal que usan todas las entidades financieras. Casi lo tiro con el correo basura. Segundo aviso. El encabezado decía: pago de hipoteca vencido. Dirección del inmueble: calle del Sauce, 48, Pozuelo de Alarcón, Madrid. Nunca había oído hablar de la calle del Sauce. Nunca había puesto un pie en Pozuelo. Se me helaron las manos mientras leía más. Saldo pendiente: 650.000 euros. Avalista: Sofía M. Serrano. Llamé al banco de inmediato. La empleada fue educada, profesional, completamente inconsciente de que estaba a punto de poner mi mundo patas arriba. Sí, señora Serrano, usted figura como avalista en esta hipoteca. La cuenta se abrió hace 14 meses. Los prestatarios principales son Javier Serrano y Marina Serrano Cortés. Tiene que haber un error. Mi voz no sonaba como la mía. Nunca firmé nada. Tengo la solicitud aquí mismo, señora. Su firma está en el archivo. Los documentos fueron firmados ante notario el 15 de septiembre de 2023. Ante notario. Alguien había visto una firma en un papel y la había sellado como legítima. Una firma que nunca escribí, por una casa que nunca acepté avalar, por una hermana que nunca me lo pidió. Consulté mi informe de solvencia mientras aún estaba al teléfono. Allí estaba una responsabilidad de 650, 0 euros, vinculada a mi nombre como un parásito, destruyendo silenciosamente mi historial crediticio durante más de un año sin que yo tuviera idea. La dirección postal que figuraba era la casa de mis padres, en la que no había vivido durante una década. Le di las gracias a la empleada y colgué. Luego me quedé mirando esa carta durante 10 minutos seguidos, tratando de dar sentido a lo que mi familia había hecho. Esa noche, llamé a mi madre, y las palabras que dijo, todavía las oigo cuando no puedo dormir. Mamá respondió al tercer tono, casual, alegre, como si no pasara nada. Sofía, qué sorpresa tan agradable. Justo estábamos hablando de ti. ¿Pusisteis mi nombre en una hipoteca? Silencio. 3 segundos. 4. Una eternidad. Íbamos a decírtelo. Su voz bajó. Cautelosa ahora. Medida. ¿Decirme qué, mamá? Un murmullo. La voz de papá de fondo. Luego él se puso al teléfono. Esto es familia, Sofía. Marina necesitaba la casa. Tú tienes un buen trabajo. Decidimos que debías ayudar. ¿Decidisteis? Me temblaban las manos, sin preguntarme. Te criamos. Pagamos tu educación. Esto es lo que hace la familia. Pagué mis propios préstamos de estudiante. Cada céntimo. Vosotros pagasteis toda la carrera de Marina. Eso es diferente. Siempre fuiste difícil. Oí a mamá coger el teléfono de nuevo. Su voz tenía ese tono húmedo que adquiría cuando estaba a punto de llorar. El arma que había usado toda mi vida. Si nos quisieras, Sofía, no lo harías tan difícil. ¿Hacer qué difícil? Falsificasteis mi firma. Cometisteis un fraude. No seas dramática, papá, de nuevo. Molesto ahora. Usamos tu nombre en unos papeles. No es un delito cuando es familia. Literalmente lo es. No tenemos el dinero, Sofía. Se le quebró la voz. La primera vez que le oía así. Usamos nuestra jubilación para la entrada. Toda. Si perdemos esta casa, lo perdemos todo. Ahí estaba. La verdad bajo las justificaciones. Habían apostado su futuro en la casa de ensueño de Marina y esperaban que yo cubriera la apuesta. Tienes 32 años, continuó papá. Sin marido, sin hijos. ¿Para qué necesitas ese dinero? Colgué sin responder. Algunas preguntas no merecen una respuesta. No dormí esa noche. En cambio, investigué. Los números eran brutales. Si la hipoteca entraba en impago con mi nombre adjunto, mi historial crediticio se hundiría. 7 años de daños como mínimo. Llamadas de cobro, posibles demandas del banco y mi carrera.
Muchas empresas de auditoría realizan comprobaciones de crédito a los empleados que manejan las finanzas de los clientes. Una ejecución hipotecaria en mi historial podría costarme todo lo que había pasado una década construyendo. Esto no era solo por dinero, era por todo mi futuro. A las 2 de la madrugada, llamé a Marcos Vargas. Habíamos sido amigos en la universidad, compañeros de estudio durante esos brutales cursos de contabilidad. Él se había decantado por el derecho inmobiliario, especializado en fraude hipotecario y disputas de propiedad. Sofía. Su voz estaba adormilada. Es mitad de la noche. Lo sé. Lo siento. Necesito ayuda. Le conté todo. La carta, la llamada, la admisión casual de mis padres de que habían firmado en mi nombre sin permiso. Si no firmaste, dijo lentamente, esto es usurpación de identidad, falsedad documental, algo muy serio. ¿Qué hago? Primero, consigue copias de todo. La solicitud de la hipoteca, los documentos notariales. Tienes derecho a ellos según la ley española. Segundo, ¿tienes alguna prueba de que nunca aceptaste esto? Pensé en mi carpeta, los correos electrónicos, las negativas documentadas. Le envié a Marina un correo electrónico hace 3 años, cuando me pidió que fuera su avalista para el alquiler. Le dije que no por escrito. Dije que nunca avalaría ningún préstamo para ella. Reenvíamelo. Su voz era más aguda ahora. Alerta. Ese es exactamente el tipo de prueba que necesitamos. Marcos dijo algo esa noche que se me quedó grabado. Tu firma es tu palabra. Si alguien la falsifica, no solo está robando dinero, está robando tu integridad. Encontré ese correo electrónico a las 3 de la madrugada. Lo leí 2 veces. Luego se lo reenvié a Marcos. 2 semanas después, conduje hasta la casa de mis padres para la cena de Nochebuena. No porque quisiera, sino porque necesitaba mirarles a los ojos cuando dijera que no. El camino de entrada estaba lleno, coches que no reconocía. Se me encogió el estómago. Dentro, no solo encontré a mamá, papá y Marina, sino también a tía Patricia, tío Raúl, la abuela Elena y 3 primos que no había visto en años. La mesa del comedor estaba puesta para 12. Esto no era una cena festiva. Esto era una emboscada. Marina se levantó primero, con los brazos cruzados. Todos sabemos por qué estamos aquí. Papá asintió. Sofía, siéntate. Tenemos que hablar como familia. ¿Sobre qué? No me senté. Tu hermana necesita esta casa. Esta familia necesita que des un paso al frente. Tía Patricia se inclinó hacia adelante. Siempre has sido la egoísta, Sofía. Esta es tu oportunidad de demostrarnos que estamos equivocados. Todos miraban, esperando. La presión era física, como la humedad antes de una tormenta. No firmé nada. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Los ojos de Marina se entrecerraron. Dijiste que ayudarías. ¿Cuándo? Dime una fecha. En la cena de Nochebuena de hace 2 años. Dije que me lo pensaría. Pensar no es firmar. Asentiste. La voz de Marina se elevó. Todos te vimos asentir. Un asentimiento no es un contrato. Lo es en esta familia. Entonces esta familia tiene una definición muy laxa del consentimiento. El tío Raúl murmuró algo sobre los niños desagradecidos de hoy en día. La abuela Elena se secó los ojos con una servilleta. Mamá ya estaba llorando. Lágrimas suaves y practicadas, diseñadas para convertirme en la villana. Papá se levantó, su silla raspó contra el suelo. Toda la sala se quedó en silencio. Entonces, no nos dejas otra opción. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como una amenaza, porque eso es exactamente lo que eran. ¿Opción sobre qué?, pregunté. La mandíbula de papá estaba tensa. Esa mirada que había visto toda mi vida, la que significaba que había tomado una decisión y nada la cambiaría. Te damos hasta el 15 de enero. O aceptas pagar la hipoteca o te demandamos. La habitación pareció inclinarse. ¿Demandarme? ¿Mis propios padres? ¿Demandarme por qué? Incumplimiento de acuerdo verbal. Marina es nuestra testigo. Testificará. Prometiste ayudar. Miré a mi hermana. No me miraba a los ojos. Simplemente se quedó sentada, con los brazos alrededor de sí misma, interpretando a la víctima que siempre se le había dado tan bien. ¿Cometerías perjurio?, le pregunté directamente. ¿Mentirías bajo juramento? No es mentir si lo recuerdo así. Mamá se acercó corriendo, me agarró las manos. Su cara estaba húmeda, suplicante.
Sofía, por favor, somos tus padres. ¿Cómo puedes hacernos esto? Cometisteis un fraude, mamá. Robasteis mi identidad. Y me preguntas qué os estoy haciendo yo a vosotros. Es dinero de la familia. No es robar cuando es familia. Me solté las manos. El contacto se sentía contaminado ahora. El abuelo Julián, el padre de mi padre, estaba sentado al final de la mesa. No había dicho una palabra en todo el tiempo. 84 años. Callado de una manera que siempre parecía sabiduría en lugar de ausencia. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la habitación. No había acusación allí. Ningún juicio. Algo más. Algo que parecía casi piedad. El 15 de enero, repitió papá. Tienes 3 semanas. Cogí mi abrigo, mis llaves, lo que quedaba de mi compostura. Nos veremos en el juzgado. Luego, al salir, oí a mamá gemir. Oí a tía Patricia llamarme desalmada. Oí de todo excepto una disculpa. Pero la expresión del abuelo se quedó conmigo todo el camino a casa. Él sabía algo. Estaba segura. Estaba casi en mi coche cuando oí pasos detrás de mí. El abuelo Julián se movía lentamente, su bastón golpeando contra el hormigón del camino. El aire de diciembre era cortante, trayendo el olor a leña de la chimenea lejana de alguien. Sofía, espera, me giré. Respiraba con dificultad por la corta caminata. 84 años, persiguiendo a su nieta en el frío porque nadie más lo haría. Lo siento, abuelo. No puedo quedarme ahí dentro. Lo sé. Me alcanzó, se estabilizó. Sus ojos eran claros a pesar de su edad, más claros que los de cualquier otra persona en esa casa. No deberías. ¿Sabías lo de la hipoteca? Se quedó callado un momento. Me enteré después. Intenté hacer entrar en razón a tu padre. No quiso escuchar. Nunca lo hace. Sentí que algo se rompía en mi pecho. Todos esos años preguntándome si yo era el problema, si mis límites me hacían estar rota de alguna manera. Y aquí estaba la única persona diciéndome que no estaba loca. Comprueba la fecha de la firma ante notario, dijo en voz baja. En los documentos de la hipoteca. Algo no cuadra. ¿Qué quieres decir? Solo compruébalo, me apretó el brazo. Y Sofía, tu abuela estaría orgullosa de ti por plantarte así. Ella nunca pudo con Javier padre. Ojalá lo hubiera hecho. La abuela Rosa había fallecido hacía 8 años. Apenas la recordaba, pero recordaba que era amable, de voz suave en una familia de opiniones ruidosas. Lo abracé, breve, con cuidado. Sus huesos se sentían frágiles bajo su abrigo. Luego me subí al coche y conduje a casa en silencio. Sin radio, sin podcasts, solo la autopista y mis pensamientos, y el dolor de dejar atrás a una familia que nunca había sido realmente mía. Esa noche, abrí mi portátil y empecé a investigar. El abuelo tenía razón. Algo no cuadraba y yo iba a averiguar exactamente qué. Si alguna vez has estado en una situación en la que tu propia familia te hizo sentir como el villano solo por tener límites, quiero escuchar tu historia. Déjala en los comentarios de abajo. No estás solo en esto. Y yo tampoco. Ya que estás aquí, si esta historia te está llegando, un me gusta realmente ayuda a que el canal crezca. Ahora, dejadme contaros lo que encontré cuando empecé a investigar esa solicitud de hipoteca. Porque el abuelo tenía razón, algo estaba muy mal. Según la ley española, tenía derecho a solicitar copias de cualquier documento financiero que llevara mi nombre. Presenté la solicitud esa semana. El banco la procesó en 10 días. Cuando llegó el sobre, me senté en la mesa de mi cocina durante 1 minuto entero antes de abrirlo. Lo que hubiera dentro confirmaría mis peores temores o demostraría que, de alguna manera, estaba equivocada en todo. No estaba equivocada. La solicitud de hipoteca tenía 12 páginas. Mi firma aparecía en 3 de ellas. La estudié bajo la lámpara de mi escritorio, comparándola con mi firma real en mi DNI. Las diferencias eran sutiles pero inconfundibles. Mi S se curva hacia atrás en la parte superior, una peculiaridad de firmar deprisa durante la temporada de impuestos. La S en estos documentos se curvaba hacia adelante, más redonda, más lenta, escrita por alguien que sabía cómo era mi firma, pero que nunca me había visto escribirla. Luego comprobé la fecha de la firma ante notario, 15 de septiembre de 2023. Se me paró el corazón. Abrí mi calendario de ese mes, revisé las entradas y ahí estaba. Del 14 al 17 de septiembre, Congreso Nacional de Auditores Sevilla.
Había estado a 500 kilómetros de distancia cuando alguien firmó en mi nombre una hipoteca de 650.000 euros. Tenía la tarjeta de embarque, el recibo del hotel, una foto que había publicado en Instagram con 2 colegas frente a la Giralda, con fecha y hora del 15 de septiembre a las 16:47. El documento afirmaba que había firmado en persona, en presencia de un notario en Madrid, un día en que ni siquiera estaba en la comunidad autónoma. Alguien había falsificado mi firma y otra persona, un notario público con licencia, había dado fe de una mentira. Le reenvié todo a Marcos esa noche. Su respuesta llegó en 3 minutos. Esto es exactamente lo que necesitaba. Ya no solo nos defendemos, ahora vamos al ataque. Marcos solicitó una citación para los registros internos del banco. Como parte de la preparación de mi reconvención, teníamos derecho a cualquier comunicación relacionada con mi solicitud de hipoteca. El equipo legal del banco cumplió en 2 semanas. Procedimiento estándar cuando hay acusaciones de fraude sobre la mesa. Lo que enviaron lo cambió todo. Marcos me llamó un martes por la noche. Su voz tenía ese tono que pone cuando ha encontrado algo importante. Sofía, necesito que te sientes. Solo dímelo. Hay una cadena de correos electrónicos entre Marina y el gestor del banco que procesó tu solicitud, un tipo llamado Kevin Torres. Me los leyó. Cada palabra caía como un martillo. Correo 1, de Marina. ¿Hay alguna forma de añadir a mi hermana a la solicitud sin que esté físicamente presente? Está de viaje por trabajo y no puede venir a la firma. Correo 2. Respuesta de Kevin. Si usted tiene un poder notarial o ella puede firmar a distancia a través de un proceso verificado, podemos hacerlo. De lo contrario, necesitaríamos que estuviera presente para la firma ante notario. Correo 3. De Marina. No puede hacer la firma a distancia. Está en un congreso con mala conexión a internet, pero mi padre puede encargarse del papeleo en su nombre. ¿Está bien? Correo 4. Respuesta de Kevin. Mientras los documentos estén debidamente firmados ante notario, podemos procesar la solicitud. Mientras los documentos estén debidamente firmados ante notario, lo que significaba que a Kevin Torres o no le importaba o no sabía que mi padre estaba a punto de falsificar mi firma y hacer que su amigo lo sellara como legítimo. Se saltó los procedimientos, dijo Marcos. No verificó tu identidad, no confirmó el consentimiento. Es una violación masiva de las normas. Me quedé mirando la pared de mi apartamento. Leer esos correos electrónicos fue como ver mi propio robo a cámara lenta, y todos los implicados pensaron que se saldrían con la suya. Marcos me aconsejó que presentara una denuncia formal. Usurpación de identidad, falsedad documental, denuncias penales que crearían un registro oficial independientemente de lo que sucediera en el juicio civil. Fui a la comisaría de la Policía Nacional un miércoles por la mañana. Rellené los papeles, entregué copias de todo, los documentos de la hipoteca, mis registros de vuelo, la cadena de correos electrónicos. La agente que tomó mi declaración fue educada pero evasiva. Nos pondremos en contacto con usted, dijo. No esperaba mucho. Una semana después, sonó mi teléfono. Número desconocido con un prefijo de Madrid. Señora Serrano, soy la inspectora Carla Núñez, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Casi se me cae el café. He revisado los documentos que presentó, continuó. Basándonos en las pruebas, vamos a abrir una investigación formal por posible usurpación de identidad y falsedad documental. ¿Qué significa eso? Significa que nos pondremos en contacto con el notario que certificó su firma y con el gestor del banco que procesó la solicitud. Podríamos solicitar documentación adicional al banco. Hizo una pausa. Este es un asunto serio, señora Serrano. El fraude hipotecario conlleva penas significativas. Entiendo. Tengo una pregunta antes de dejarla ir. Su voz era cuidadosa, medida. ¿Cree que los miembros de su familia sabían que esto era ilegal? La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No porque la respuesta no estuviera clara, sino porque decirlo en voz alta hacía que todo fuera más real. Creo que no les importó, dije finalmente. Necesitaban dinero. Me vieron como una solución. Las leyes que infringieron, lo que significaba para mi crédito, mi carrera, nada de eso importaba tanto como conseguir lo que querían. La inspectora Núñez guardó silencio por un momento. Nos pondremos en contacto, señora Serrano. Mientras tanto, guarde cualquier comunicación que reciba de su familia. Pueden ser relevantes. Lo guardé todo.
Había aprendido esa lección hace mucho tiempo. 20 de diciembre, 5 días antes de Navidad, el agente judicial me encontró en el trabajo. Profesional, eficiente. Me entregó el sobre con el desapego práctico de alguien que hace esto 100 veces a la semana. Sofía Serrano. Sí, ha sido notificada. Dentro, Javier Serrano y Diana Serrano contra Sofía Serrano, presentada en el juzgado de primera instancia de Madrid. Indemnización solicitada: 650.000 euros más las costas legales y judiciales. La demanda tenía 8 páginas. Incumplimiento de contrato verbal, enriquecimiento injusto. Alegaban que yo había aceptado verbalmente ayudar con la hipoteca y luego me había echado atrás, causándoles un perjuicio económico y un daño moral. Marina figuraba como testigo. Testificaría bajo juramento que yo había prometido ayudar durante una cena familiar, que mi asentimiento era tan bueno como una firma, que había traicionado a mi propia sangre por dinero. La leí 2 veces en mi despacho, con la puerta cerrada, las manos firmes por pura fuerza de voluntad. Esto estaba sucediendo de verdad. Mis padres no iban de farol. Habían contratado a un abogado, uno de verdad, de un bufete del centro, y me estaban llevando a juicio. Las mismas personas que me habían criado, que me habían enseñado a montar en bici y me habían ayudado con los deberes y que se habían sentado en primera fila en mi graduación universitaria, ahora querían que un juez me obligara a pagar por una casa en la que vivía mi hermana, usando como arma una promesa que nunca hice. Llamé a Marcos. Respondió al primer tono. Me ha notificado la demanda. Era de esperar, dijo. No te asustes, estamos más que preparados. Ni siquiera mencionan la firma falsificada. Toda la demanda trata sobre un acuerdo verbal, porque saben que los documentos son un problema. Lo están evitando a propósito. ¿Funcionará? No, porque no vamos a dejar que lo hagan. La demanda no fue suficiente para mi familia. Necesitaban también el Tribunal de la Opinión Pública. Marina fue la primera en publicar un mensaje largo y cuidadosamente redactado en Facebook. Algunas personas se preocupan más por el dinero que por la sangre. Nunca pensé que mi propia hermana vería a nuestros padres perder su jubilación por orgullo. Por favor, tened a nuestra familia en vuestros pensamientos durante este momento difícil. 347 reacciones, 92 comentarios. Todos, desde conocidos del instituto hasta parientes lejanos, opinando con oraciones y simpatía y críticas apenas veladas a la villana anónima. Tía Patricia comentó: rezo por ti, cariño. Algunas personas muestran sus verdaderos colores con el tiempo. Prima Raquel, la familia siempre debe ser lo primero. Qué triste cuando alguien lo olvida. Una amiga de mi antiguo barrio hizo una captura de pantalla de la publicación y me la envió por mensaje. ¿Has visto esto? Todo el mundo habla de ti. Lo vi. Vi la narrativa que se escribía en tiempo real. Sofía la fría, Sofía la egoísta, Sofía, que abandonó a su familia por dinero. Lo que no publicaron: la firma falsificada, el robo de identidad, la hipoteca que nunca acepté firmar. Esos detalles no encajaban en la historia que querían contar. Redacté una respuesta, luego la borré. Redacté otra, también la borré. Marcos me había advertido sobre esto. Las redes sociales son un campo de batalla que no puedes ganar. Cada palabra que digas puede ser usada en tu contra. Deja que hablen. El juzgado es el único escenario que importa. Así que guardé silencio. Vi cómo mi reputación era desmantelada por personas que nunca habían preguntado mi versión. Vi a familiares con los que no había hablado en años tener de repente opiniones sobre mi carácter. La parte más difícil no eran las acusaciones. Era saber que ni una sola persona en esos comentarios había llamado para preguntar si algo de eso era cierto. Ya habían decidido quién era yo. Siempre lo habían hecho. La Navidad llegó como algo secundario. Había estado tan centrada en declaraciones, pruebas y estrategia legal que apenas me di cuenta de la festividad hasta el propio día. Me enteré de la reunión familiar por Instagram. Mi sobrino Mateo, el mayor de Marina, publicó una historia. Toda la familia en pijamas a juego, reunida alrededor del árbol de mis padres. Mamá, papá, Marina, David, los niños, tía Patricia con su característica copa de vino extra grande, incluso el abuelo Julián sentado en su sillón de siempre junto a la chimenea, todos menos yo, sin invitación, sin llamada, ni siquiera un mensaje preguntando si quería ir. Me habían borrado de la foto,
literal y figuradamente. Vi la historia 3 veces. Estudié las sonrisas, las risas, la actuación de unidad contra la hija que se había atrevido a decir que no. Mamá me envió un mensaje esa noche, solo uno. Tú elegiste esto, recuérdalo. No respondí. ¿Qué había que decir? Pasé la Nochebuena sola. Pedí sushi, me serví una copa de vino y me senté en mi sofá con los archivos del caso esparcidos a mi alrededor como la peor decoración navideña del mundo. Sobre las 9 de la noche, mi teléfono vibró. Mensaje privado en Instagram de la cuenta del abuelo. Apenas sabía usarlo, así que alguien debió ayudarle a configurarla. Lo siento. Intenté detenerlos. No quisieron escuchar. Feliz Navidad, Sofía. Lloré por primera vez desde que empezó todo esto. No por la exclusión, eso lo esperaba, sino porque una persona de esa familia me había visto. Una persona sabía la verdad y tuvo el valor de decirlo. Esa noche, releí mi correo electrónico de hacía 3 años, el que me había negado a avalar. Lo había guardado por si acaso, sin imaginar que lo necesitaría. Ahora podría salvarlo todo. 3 de marzo, 8:47 a.m. Juzgados de Plaza de Castilla. Llegué 30 minutos antes, con mi traje gris marengo, el que reservaba para presentaciones a clientes y entrevistas de trabajo. Profesional, arreglada, ni un pelo fuera de lugar porque me negaba a darles la satisfacción de verme alterada. El juzgado olía a madera vieja y a limpiador industrial. Mis tacones resonaban contra el suelo de mármol mientras caminaba hacia la sala de vistas 2B. Cada sonido retumbaba. Marcos me encontró en el pasillo. Estaba impecable con su traje azul marino y su maletín de cuero. ¿Cómo te sientes? Como si estuviera a punto de ver a mi familia mentir bajo juramento. Probablemente lo harán. Para eso están las pruebas. Encontramos asientos cerca del frente. La sala era más pequeña de lo que había imaginado. Quizás 40 asientos para el público, un estrado elevado para el juez, 2 mesas enfrentadas para demandante y demandado. A las 8:55 llegaron. Papá primero, con un traje que nunca le había visto. Mamá detrás de él, agarrada a su brazo como si fuera a desplomarse sin su apoyo. Marina fue la siguiente, con los ojos enrojecidos. Si por llorar o por gotas para los ojos estratégicas, no sabría decirlo. David la seguía, con la mandíbula apretada, mirando a todas partes menos a mí. Detrás de ellos, tía Patricia, prima Raquel, otros 2 parientes que apenas reconocí. El público se llenaba de testigos de mi supuesta villanía. Se sentaron en la mesa de los demandantes a 6 metros de distancia, lo suficientemente cerca para ver las manos temblorosas de mamá, la postura rígida de papá, Marina susurrándole algo a su abogado. Ninguno me miró. Marcos se acercó. Recuerda, tú tienes la verdad. Ellos tienen una historia. Veamos cuál se sostiene. El funcionario llamó al orden en la sala. Todos se levantaron. Preside la honorable jueza Leonor Prieto. La jueza entró, rostro severo, pelo plateado recogido, gafas de leer en la punta de la nariz. Había llegado el momento. Su abogado fue el primero. Miguel Dávila, pelo cano, reloj caro, la confianza ensayada de alguien que había hecho esto 1000 veces. Señoría, este es un caso de promesas rotas. Paseaba lentamente ante el estrado, sobre una hija que aceptó ayudar a su familia y luego cambió de opinión cuando llegaron las facturas. Mantuve mi rostro neutral. No mostrar nada, no darles nada. Presentaremos pruebas de que la demandada aceptó verbalmente ayudar a sus padres con esta hipoteca. Su propia hermana fue testigo de esta promesa. Una promesa hecha en una cena de Nochebuena en 2022. Dávila llamó a Marina al estrado. Caminó hacia adelante como si fuera a una ejecución, con las manos entrelazadas, la mirada baja. La imagen del testimonio a regañadientes. Señora Serrano Cortés, comenzó Dávila. ¿Puede hablarnos de la cena de Nochebuena de hace 2 años? Marina asintió, se secó los ojos. Sofía estaba allí. Todos hablábamos de lo caras que se habían puesto las casas. Mamá mencionó que quería ayudarme a comprar una casa para mis hijos. ¿Y qué dijo la demandada? Dijo. La voz de Marina se quebró. Dijo. Me lo pensaré. Y luego asintió. Todos lo vimos. ¿Y usted interpretó eso como un acuerdo? Sí. En nuestra familia, cuando alguien asiente, está diciendo sí.
Es simplemente cómo nos comunicamos. Papá testificó a continuación. Mismo guión, mismas pausas ensayadas. Es mi hija. Su voz estaba cargada de decepción. Yo la crié. Nunca pensé que nos decepcionaría así. Ni una sola vez Dávila mencionó los documentos de la hipoteca. Ni una sola vez abordó la firma que supuestamente yo había escrito. Todo el caso se basaba en un asentimiento en una mesa, un momento que nadie podía probar o refutar. Estaban evitando el rastro documental porque sabían que los destruiría. Marcos se levantó lentamente. Dejó que el silencio se alargara. Señoría, mi cliente nunca hizo ningún acuerdo verbal. Dijo que se lo pensaría, lo cual no es una promesa, ni un contrato, ni un consentimiento. Dávila se movió en su asiento. Marina miraba al suelo. Pero lo que es más importante, continuó Marcos, incluso si hubiera aceptado, no importaría, porque existe un documento de hipoteca con su nombre en él, un documento que ella no firmó. La sala se quedó inmóvil. Me gustaría presentar como prueba documental número 1 la solicitud de hipoteca de la calle del Sauce 48, que muestra a Sofía Serrano como avalista. Entregó copias a la jueza, a la mesa de los demandantes. Y como prueba número 2, los registros de vuelo y los recibos de hotel, que prueban que mi cliente estaba en Sevilla, el día en que este documento fue supuestamente firmado y ratificado ante notario. La jueza Prieto estudió los papeles. Su expresión no cambió, pero sus ojos se entrecerraron. Señor Vargas, ¿está sugiriendo que esta firma fue falsificada? No lo estoy sugiriendo, señoría. Lo estoy afirmando como un hecho. Marcos se acercó a la pantalla de pruebas. La firma de la hipoteca apareció en pantalla, lo suficientemente grande como para que todos la vieran. Señora Serrano, dijo, dirigiéndose a mí. ¿Es esta su firma? Me puse de pie. Mi voz era clara. No, no lo es. ¿Podría por favor firmar su nombre para el tribunal? 3 veces en este papel. Me acerqué al estrado, cogí el bolígrafo y escribí mi nombre 3 veces, exactamente como siempre lo hacía. La S curvada hacia atrás. El lazo de la S era distintivo. Marcos colocó mis firmas recientes junto al documento de la hipoteca en la pantalla. La diferencia era obvia, incluso desde 6 metros de distancia. La firma en la hipoteca se curva hacia adelante, dijo Marcos. La firma real de la señora Serrano se curva hacia atrás. Ella no firmó este documento. Alguien más lo hizo. En la bancada del público, oí a tía Patricia jadear. Bien, tengo que parar aquí, porque aquí es donde todo cambió. Si todavía estáis conmigo, quiero saber, ¿qué habríais hecho en mi lugar? ¿Pagar para mantener la paz familiar o luchar por la verdad incluso cuando todos están en tu contra? Decídmelo en los comentarios. Y si estáis interesados en lo que pasó después, dadle al botón de suscribirse porque la respuesta de la jueza lo cambió todo. Ahora, de vuelta a la sala, porque Marcos no había terminado. Marcos cogió otra carpeta. Señoría, me gustaría presentar como prueba número 3 una cadena de correos electrónicos entre Marina Serrano Cortés y Kevin Torres, el gestor del banco que procesó esta solicitud de hipoteca. Dávila se levantó. Objeción. Pertinencia. Estos correos electrónicos demuestran directamente cómo se añadió la identidad de mi cliente a esta hipoteca sin su conocimiento. Son fundamentales para nuestra defensa. La jueza Prieto asintió. La admito. Proceda. Marcos leyó en voz alta. Cada palabra aterrizaba como un veredicto. Correo de Marina Serrano Cortés, fechado el 10 de septiembre de 2023. ¿Hay alguna forma de añadir a mi hermana a la solicitud sin que esté físicamente presente? Está de viaje por trabajo. Vi cómo la cara de Marina perdía el color, cómo David se giraba para mirar a su mujer. Respuesta de Kevin Torres. Si otra persona se encarga del papeleo, podemos procesarlo siempre y cuando los documentos estén debidamente firmados ante notario. Último correo de la señora Serrano Cortés. No puede hacer la firma a distancia. Está en un congreso, pero mi padre puede encargarse de ello en su nombre. La galería estalló en susurros. La mano de tía Patricia voló a su boca. La cara de papá pasó de pálida a roja. Marcos se volvió hacia Marina. Señora Serrano Cortés, ¿escribió usted estos correos? Dávila objetó de nuevo. Desestimada. La voz de Marina salió estrangulada. Yo pensé que estaba bien. Mi padre dijo que él se encargaría de todo.
Lo estaba echando a los leones. A su propio padre, delante de una jueza, delante de la familia, delante de todo el mundo. La mandíbula de papá se desencajó. Marina, te dije que estaba bien. Su compostura se hizo añicos. Dijo que Sofía ni se daría cuenta. David se levantó, se volvió a sentar, miró a su mujer como si nunca la hubiera visto antes. El mazo de la jueza Prieto golpeó el estrado. ¡Orden! Habrá orden en esta sala. Pero el daño estaba hecho. Todos lo habían oído. Todos lo sabían. La jueza Prieto se quitó las gafas de leer, las dobló con cuidado y las dejó sobre el estrado. La sala contuvo la respiración. He revisado la demanda de los demandantes, comenzó. Alegan un acuerdo verbal, un asentimiento en una cena de Nochebuena, como base para exigir 650.000 euros a la demandada. Hizo una pausa, miró directamente a mis padres. También he revisado las pruebas de la defensa. Registros de vuelo que prueban que la demandada estaba en Sevilla en la fecha en que se firmó la hipoteca, un análisis de la firma que muestra claras discrepancias y comunicaciones por correo electrónico entre la propia testigo de los demandantes y un gestor del banco, discutiendo explícitamente cómo añadir el nombre de la demandada a los documentos sin su presencia. Mamá empezó a llorar. Lágrimas de verdad esta vez. Este tribunal no existe para hacer cumplir las expectativas familiares, continuó la jueza Prieto. Existe para hacer cumplir la ley, y la ley es clara. Un acuerdo verbal, incluso si existiera, no obligaría a nadie a pagar 650.000 euros, especialmente cuando la prueba documental sugiere que la identidad de esa misma persona puede haber sido utilizada de forma fraudulenta. Enderezó los papeles frente a ella. El caso de los demandantes se basa enteramente en el testimonio sobre una conversación durante una cena. La defensa ha presentado pruebas documentadas de que la demandada nunca firmó la solicitud de hipoteca y ni siquiera estaba en la comunidad autónoma cuando supuestamente fue ratificada ante notario. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo. Desestimo este caso con sobreseimiento libre. Su mazo cayó. Además, remito los documentos de la hipoteca y los correos electrónicos relacionados a la Fiscalía para que investigue posibles cargos de fraude. Tía Patricia ahogó un grito. Papá se agarró al borde de la mesa. Marina hundió la cara entre las manos. La palabra desestimado resonó en la sala y por primera vez en 6 meses exhalé. Pero aún no habíamos terminado. Marcos se levantó de inmediato. Señoría, si bien la demanda de los demandantes ha sido desestimada, mi cliente tiene una demanda reconvencional que presentar. La jueza Prieto asintió. Proceda. Sofía Serrano presenta una demanda contra Javier Serrano, Diana Serrano y Marina Serrano Cortés, por usurpación de identidad, falsedad documental y daños a su crédito y reputación profesional. La sala se llenó de murmullos. Dávila parecía afectado. Claramente no se había preparado para esto. Solicitamos que la demandada sea eliminada de todos los documentos hipotecarios de inmediato, continuó Marcos. También solicitamos el reembolso de los honorarios legales incurridos en la defensa contra una demanda fraudulenta, así como una compensación por el daño causado a su historial crediticio, un daño que amenazaba su carrera en el sector financiero. Un representante del banco que no había notado antes se puso de pie. Señoría, el Banco de la Montaña cooperará plenamente. Ya estamos llevando a cabo una investigación interna sobre cómo se procesó esta solicitud. La jueza Prieto tomó una nota. La demanda reconvencional procederá a la vista oral. Sin embargo, dadas las pruebas presentadas hoy, ordeno una revisión inmediata de los documentos hipotecarios en cuestión. Si se confirma el fraude, el nombre de la demandada nunca debería haber estado adjunto y será eliminado. Me miró a mí y luego a mi familia. Señora Serrano, ¿tiene algo que añadir? Me puse de pie. Mis piernas se sentían más firmes de lo que esperaba. Miré a mis padres, a Marina, a los parientes que habían venido a verme perder. Nunca quise esto. Mi voz era baja pero clara. No pedí que me pusieran en una hipoteca que nunca acepté. No pedí que mi propia familia me demandara. Vosotros elegisteis hacer esto en lugar de disculparos. Recordadlo. Me volví a sentar. Sin discursos dramáticos, sin acusaciones, solo la verdad. A veces eso es suficiente. El funcionario anunció un receso. La gente empezó a moverse. Recogí mis cosas lentamente.
dejando que la realidad se asentara. Habíamos ganado. No del todo. La reconvención aún tenía que seguir su curso, pero el ataque había terminado. Intentaron usar la ley como un arma contra mí, y les había salido el tiro por la culata. Marcos, me tocó el hombro. Lo has hecho bien ahí dentro. Dije la verdad. Eso es todo. A veces, eso es lo más difícil. Salí al pasillo. Las luces fluorescentes parecían más brillantes ahora, menos opresivas. El abuelo Julián estaba esperando junto a la ventana. Parecía más viejo que en Nochebuena, cansado, pero cuando me vio, algo cambió en su rostro. «Estoy orgulloso de ti», dijo. «Tu abuela también lo estaría. Gracias por la pista sobre la fecha del notario. Era lo menos que podía hacer. Debería haber hecho más». Detrás de nosotros, pasos, rápidos, enfadados. Marina irrumpió por las puertas de la sala, con David pisándole los talones. Su rímel estaba corrido, su cuidada compostura, desaparecida. «Has destruido a esta familia», me gritó. No me di la vuelta. No entré al trapo. La voz de David sonó a continuación, pero no dirigida a mí. «Me mentiste». Le estaba hablando a Marina. «Dijiste que ella estaba de acuerdo. Dijiste que todo esto era legal». «David, puedo explicarlo». «¿Puedes?» «Porque acabo de oírte admitir en un juzgado que ayudaste a falsificar la firma de tu propia hermana». Seguí caminando. Detrás de mí, su discusión subía de tono. Marina llorando, David exigiendo respuestas, el sonido de un matrimonio resquebrajándose bajo el peso del engaño descubierto. Marcos me alcanzó en el ascensor. «Eso ha ido mejor de lo esperado». Pulsé el botón de bajar. Vi cómo subían los números. ¿De verdad? Mis padres intentaron robarme. Mi hermana testificó en mi contra, y tuve que demostrar mi inocencia ante una jueza. No tuvo respuesta para eso. Yo tampoco. 2 meses después de la vista, las piezas encajaron. Primero, el banco completó su investigación. Kevin Torres había violado múltiples protocolos de cumplimiento. No verificar la identidad, no confirmar el consentimiento, procesar documentos sin la debida diligencia. Su despido fue anunciado en un comunicado interno que, de alguna manera, llegó a manos de Marcos. El notario que certificó mi firma era un hombre llamado Gary Peterson, amigo de mi padre de su club de petanca. Había dado fe de la hipoteca en el salón de mi padre, mientras yo estaba a 500 kilómetros de distancia. El colegio de notarios le revocó la licencia tras una queja formal. Mi nombre fue oficialmente eliminado de la hipoteca. Todo, la solicitud, la responsabilidad, el registro en mi historial crediticio, borrado como si nunca hubiera sucedido. Mi puntuación de crédito se recuperó en 90 días. La fiscalía revisó la remisión por fraude. Al final, declinaron presentar cargos penales. Primera infracción, asunto familiar, sin intención de estafar al banco en sí. Pero mi padre y Marina recibieron sanciones civiles y advertencias formales. Una marca en sus expedientes que les seguiría si alguna vez intentaban algo similar de nuevo. Mi reconvención se resolvió extrajudicialmente. Aceptaron pagar mis costas legales en su totalidad, 23.000 euros. No era por el dinero. Era por la rendición de cuentas. No lo celebré. No había nada que celebrar. Mi familia había cometido un fraude. Me había arrastrado por el sistema judicial. Había manchado mi nombre ante todos los que conocíamos. Y su castigo fue una multa y una advertencia. Pero yo había recuperado mi nombre, mi crédito, mi integridad. Algunas victorias no se sienten como ganar, se sienten como sobrevivir. Y a veces, sobrevivir es suficiente. La familia que había conocido no sobrevivió al juicio. Marina y David se separaron 3 meses después. Él se había mudado del chalet de Pozuelo, el que lo empezó todo, y había solicitado la separación legal. Lo último que supe es que estaban negociando la custodia. Le dijo a un amigo en común que ya no podía confiar en ella. No después de lo que salió en ese juzgado. Mis padres tuvieron que vender la casa. Sin mi nombre respaldando la hipoteca, no podían hacer frente a los pagos por sí solos. Ya habían vaciado su jubilación para la entrada. Ahora, se estaban mudando a un piso de 2 habitaciones en un barrio por el que antes pasaban de largo sin detenerse. Mamá me envió un correo electrónico después de que todo se calmara. 4 palabras. «Nos has arruinado. Recuérdalo». No respondí. Algunas acusaciones se responden solas. Tía Patricia llamó inesperadamente en abril. Su voz era diferente, más apagada.
No conocía toda la historia, dijo, sobre la firma falsificada, sobre los correos. Simplemente creí lo que Marina le contó a todo el mundo. Lo sé. Lo siento, Sofía. Debería haberte preguntado directamente. Me quedé con eso un momento. La disculpa que nunca esperé recibir. Gracias por decir eso, dije finalmente. Luego colgué. Una disculpa de una tía no borraba lo que pasó, pero me recordó que no todo el mundo elige permanecer ciego. El abuelo Julián me envió una carta escrita a mano esa primavera. Su letra era temblorosa, pero las palabras eran claras. He actualizado mi testamento. Estás cubierta. Mereces que alguien en esta familia te apoye. Falleció 6 semanas después, tranquilamente mientras dormía. En el funeral, me senté en la última fila. Nadie me habló, pero estuve allí. Eso fue suficiente. 6 meses después del juicio. Ahora mismo, mientras os cuento esta historia, las cosas se ven diferentes. Me ascendieron en el trabajo. Auditora senior. Mi jefe me llevó a un lado cuando me dio la noticia. He visto a gente desmoronarse bajo menos presión de la que tú has soportado. Tú no lo hiciste. Ese tipo de entereza es raro. Empecé a ir a terapia por primera vez. No porque estuviera rota, sino porque quería entender. ¿Por qué acepté que me trataran mal durante tanto tiempo? ¿Por qué seguía yendo a celebraciones familiares donde yo era el blanco de las bromas? ¿Qué me hizo pensar que merecía menos que todos los demás en esa familia? La doctora Ríos, mi terapeuta, dijo algo que se me quedó grabado. A veces, las personas que se supone que deben amarnos nos enseñan a aceptar lo inaceptable. Sanar significa desaprender esas lecciones. Todavía estoy desaprendiendo. Cambié legalmente mi apellido. López, el apellido de soltera de mi madre antes de casarse con un serrano. Se sintió bien. Un pequeño acto de recuperación. Una forma de decir que sigo conectada a mis orígenes, pero elijo en quién me convierto. Tengo un pequeño grupo de amigos ahora. Gente que no me pide que sacrifique mis límites por su comodidad. Gente que llama para ver cómo estoy, no para pedir dinero. Marcos y yo tomamos café cada pocas semanas. Me ayudó a salvar mi vida financiera y legalmente. Nos reímos de las malas películas de juicios. No hablamos de mi familia a menos que yo saque el tema primero. El silencio tardó en acostumbrarme. No más llamadas de crisis. No más chantajes emocionales. No más fiestas pasadas sintiéndome como una extraña entre mi propia sangre. Ahora solo hay paz. Es extraño cuánto espacio se abre cuando dejas de cargar con las expectativas de los demás. El mes pasado, les escribí una carta a mis padres. No para enviarla, solo para sacar las palabras. La doctora Ríos me lo sugirió. Una forma de procesar sin requerir una respuesta. Me senté en la mesa de mi cocina, bolígrafo en mano, y me permití escribir la verdad. Mamá y papá, os quería. Pasé toda mi vida tratando de ganar algo que a Marina le disteis gratis. Trabajé más duro, pedí menos, y aún así nunca fui suficiente. Visteis mis límites como una traición, mi éxito como algo a explotar. Cuando dije no, oísteis odio. Cuando me protegí, lo llamasteis egoísmo. Yo no destruí esta familia. Lo hicieron las mentiras, la falsificación, la decisión de robar mi identidad en lugar de respetar mi respuesta. Era vuestra hija. Merecía que me lo pidierais, no que me lo quitarais. Merecía la verdad, no un juzgado. Quizás algún día os perdone, quizás no. Pero de cualquier manera ya no espero una disculpa que no va a llegar. Espero que encontréis la paz. Yo estoy encontrando la mía sin vosotros, Sofía. La leí 3 veces. Dejé que las emociones fluyeran a través de mí. El duelo, la ira, el extraño alivio de decir cosas que había mantenido encerradas durante 32 años. Luego borré el archivo. La doctora Ríos tenía razón. El acto de escribir era el objetivo. No enviar, no recibir. Solo reconocer lo que pasó y lo que me costó. El cierre no siempre viene de una disculpa. A veces viene de aceptar que nunca la obtendrás. Cerré mi portátil. Me serví una copa de vino. Vi el atardecer sobre Madrid. Nadie iba a venir a arreglar lo que pasó. Nadie iba a hacer que estuviera bien. Pero yo seguía aquí, todavía de pie. Eso tendría que ser suficiente. Y lentamente se estaba convirtiendo exactamente en eso. Hoy es un sábado normal. Estoy sentada en mi apartamento. La luz del sol entra a raudales por las ventanas. Hay café en la mesa, un libro que he estado queriendo terminar
y el tipo de silencio que antes se sentía solitario, pero que ahora se siente como libertad. Mi teléfono vibra. Un mensaje de Marcos. ¿Café mañana? Trae tu honestidad brutal. Sonrío, respondo. Siempre. A veces pienso en lo que mi padre me preguntó esa noche por teléfono. La pregunta que pretendía ser un insulto. ¿Para qué necesitas ese dinero? Ahora tengo una respuesta. Lo necesito para una vida en la que nadie pueda usarme. Para la libertad de decir no sin tener que defenderme. Para mañanas como esta, tranquilas, pacíficas, enteramente mías. En mi estantería hay un nuevo marco de fotos. El abuelo y yo, tomada en un restaurante el año pasado, su última Navidad. Nos habíamos escapado de la reunión familiar durante una hora, solo nosotros dos, y un camarero se ofreció a hacernos una foto. Él está sonriendo en la foto, sonriendo de verdad. La inscripción en la parte de atrás con su letra temblorosa. Las personas más fuertes son las que saben marcharse. Me marché, no porque no los quisiera, sino porque quererme a mí misma significaba más que ganarme su amor. Me llamaron egoísta, fría, la hija que eligió el dinero por encima de la sangre. Pero no elegí el dinero. Elegí la integridad. Elegí el derecho a mi propia firma, a mis propias decisiones, a mi propia vida. Algunas familias te elevan. Otras te enseñan a aceptar que te derriben. La mía me enseñó que no es una frase completa, que guardar recibos no es paranoia, es protección, y que a veces las personas con las que compartes sangre son extraños, mientras que la familia que eliges se convierte en todo. No gané porque tuviera el mejor abogado, gané porque nunca dejé de creer que valía la pena luchar por mí. Si esta historia ha resonado contigo, si alguna vez has tenido que luchar por tus propios límites contra las personas que deberían haberte protegido, te veo. No estás solo. Deja tu historia en los comentarios. Las leo todas. Y si quieres más historias como esta, hay otra esperando en la descripción sobre una mujer cuyos suegros intentaron quitarle su herencia. Créeme, no querrás perderte el giro final.